Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos hablando de cultura, hablando con directores de bienales y nos da mucha alegría de verdad hablar con José Roca, un colombiano que a pesar de estos momentos en que el país vive tantas noticias complejas y una pandemia, trae una noticia de alegría para el país y es, por supuesto, su nombramiento como director de una de las bienales más importantes del mundo, la Bienal de Sydney. Quiero hablar con él acerca de este rol tan importante de las artes visuales en Colombia y también de lo que vive, digamos, el mundo cultural con una pandemia que sin lugar a dudas ha dejado a la cultura como uno de los mayores damnificados. José, bienvenido a este programa. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Diego, por invitarme. Comencemos hablando un poco de esto. ¿Cómo es llegar a ser director pues, de una de las bienales más importantes del mundo? ¿Cómo llegas ahí? Has pasado pues, por mucha historia para poder llegar a este lugar. ¿Y cuáles son los retos pues, de esta nueva etapa en tu vida? Pues mira, yo he trabajado en varios proyectos similares, proyectos tipo bienal, algunos más grandes que otros. Desde el 2003 comencé haciendo el primer proyecto con Mari Carmen Ramírez como co-curador de la Trienal Poligráfica en San Juan, en Puerto Rico, y luego hice la Bienal de Sao Paulo también como co-curador. Y luego estuve de director de un proyecto en Filadelfia, el cual me tomó 4 años de preparación, que era un proyecto bien complejo, que había que armar también la estructura de la institución que iba a producirla. Y luego el último proyecto que hice en Porto Alegre, Brasil, en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, fue la Bienal de Mercosur. Y en ese momento ya yo tenía una cierta experiencia y sentí que ese debía ser mi último proyecto de este tipo. Entonces le metí como todo lo que había aprendido, todo lo que había visto que funcionaba y sobre todo lo que no funcionaba en este tipo de grandes eventos, para tratar de hacer un evento que estuviera muy centrado en el público local, que tuviera en cuenta, eh, digamos que la Bienal no puede ser una explosión de fuegos artificiales que dura 3 meses, sino que tiene que durar más tiempo, que tiene que crear público, tiene que cultivar público y tiene que ayudar a la consolidación o inclusive a la creación de infraestructura local. Entonces todo eso lo hice en esa Bienal y me sentí como que me había vaciado completamente. Y, y de hecho me entrevistaron varias veces, me dijeron cuál es su próximo proyecto. Yo dije, pues no sé, pero seguro no va a ser una Bienal, yo creo que ya dije lo que tenía que decir. Pero eso fue hace 10 años. Ahora cuando me ofrecieron que si quería participar en el concurso para el director artístico de la Bienal de Sydney, lo pensé porque, pero al mismo tiempo me di cuenta que en 10 años habían pasado muchas cosas. Digamos, hace 10 años la crisis ambiental no parecía ser tan urgente, o de pronto no lo parecía, de pronto ya lo era, pero ahora sí que lo es. También hemos aprendido después de muchos años que las culturas milenarias que han vivido en relación con la naturaleza tienen mucho que enseñarnos a nosotros y no al revés. Y ahora esta pandemia por la cual acabamos de pasar o estamos pasando, también nos ha mostrado que qué es lo esencial en la vida, qué es lo que realmente necesitamos, y también para los que trabajamos en el ámbito cultural, que no basta con utilizar nuestros recursos y pensar en el arte como una forma de llamar la atención sobre estos problemas, sino que nosotros mismos somos parte del problema. Todos los que consumimos algo estamos contribuyendo al deterioro del planeta. Una bienal o para eso un congreso de ambientalistas con gente que viene de todo el mundo por avión a un sitio, pues está dejando una huella de carbono enorme. Entonces, ¿cómo hacer un evento que sea significativo para el público local, que contribuya a crear infraestructura, que contribuya a crear público y que además sea consciente del impacto que tiene en el medio ambiente? Entonces todo eso orientó una propuesta que yo hice el año pasado. Luego a los 4 finalistas nos invitaron a Australia para que presentáramos el proyecto ante un comité de selección y finalmente me seleccionaron a mí. Ya eso fue en febrero, pero tenía un contrato que me impedía hablar de ello hasta tanto no se abriera, digamos, no se pudiera decir al público por parte de ellos, no hubiera una presentación a la prensa.
Y eso se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo con la pandemia y solo sucedió la semana pasada. Entonces, todo este año yo he estado reflexionando, al mismo tiempo que estoy viviendo la pandemia, estoy pensando en un momento post pandemia para que significará el momento en donde yo comience a trabajar en este proyecto que se inaugura en marzo del 2022. Noto que en lo que acabas de contar también muestras que no fue una sorpresa para ti de alguna manera quedar en este lugar y quedar como nombrado como director. O sea, hay todo un proceso muy lógico en la aplicación y el nombramiento. ¿Por qué no fue una sorpresa, digamos? Pues no, sí es una sorpresa de todas maneras, que lo llamen a uno para participar en un evento de esto, pues es importante, pero digamos que casi nunca alguien que no tenga la mínima experiencia en algo lo van a llamar, no es como una lotería, pues es un trabajo, un proceso de muchos años en donde alguien ve algo que uno hizo y luego lo recomienda para otra cosa, o alguien dice yo vi una exposición muy interesante en Colombia que valdría la pena porque no llaman a la persona que la hizo. O sea que así es una carrera de muchos años, pero eso no significa que no fuera, pues de todas maneras, hay tantos colegas trabajando allí en el mundo que de todas maneras sí es una, un honor pues que me hayan llamado y también no fue fácil, digamos, ganarlo, pero digamos que yo creo que es un conjunto de circunstancias. También, por ejemplo, el grupo del Museo de Arte Contemporáneo, como el grupo de curadores y de los benefactores del Museo de Arte Contemporáneo de Sydney, vinieron a Colombia el año pasado, vieron una exposición que hicimos sobre Montes de María, que está actualmente montada en la gobernación de Bolívar, en Cartagena. Yo había estado hacía 2 años porque una hija mía vive en Australia, entonces había ido a visitarla y una colega que supo que yo iba a estar en Australia me invitó como curador en residencia en Art Space en Sydney, entonces estuve en Sydney, en Melbourne, visitando los diferentes museos y conociendo un poco la escena local y todo eso en cierto modo preparó también para que cuando me tocara hacer una propuesta tuviera un conocimiento un poquito mayor de, digamos, de la escena local, porque yo en realidad nunca había estado en Australia ni conocía nada de la escena local. Hablemos un poco de ARS, de Flora, que es por supuesto, digamos, un proyecto más personal de los últimos años tuyo, que es un proyecto pues, que ha tenido su escuela, ha tenido un lugar de residencias también, ha sido un proyecto muy abierto y muy conectado con el mundo, a pesar de estar, por supuesto, en un barrio residencial, en un barrio también comercial, pero un barrio, digamos, muy barrio en Colombia y en Bogotá, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de Flora? Y cómo ha sido de alguna manera esta experiencia. Recuerdo alguna vez que llegué a visitarte en Flora y estabas hablando con un curador en Hong Kong y otro curador en Londres y otro artista en Berlín. ¿Cómo ha sido también tejer desde un espacio local como Flora, digamos, una relación internacional con estas diásporas del arte contemporáneo que dialogan? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, nosotros comenzamos este proyecto en el 2012 con mi esposa, porque yo llevaba mucho tiempo viajando y nunca estaba en Colombia y era muy difícil para mí personalmente, para la familia, pero también el trabajo del curador independiente cuando uno se la pasa viajando de un lado para otro, el trabajo pues se queda allá en esos sitios donde lo llaman a uno y uno no está creando como para un público y mucho menos para un público local. Yo me considero pues, no es que me considere, soy colombiano y creo que debo trabajar también para el público de acá, por lo menos intentar hacerlo. Entonces, yo había trabajado muchos años en el Banco de la República y cuando volví a Colombia, pues no quería otra vez volverme a emplear en una institución, ya había tenido esa experiencia. Entonces, decidimos abrir Flora, que es un espacio independiente que comenzó siendo residencias aquí en Onda. Justamente estoy en este fin de semana acá en Onda, donde teníamos el lugar de residencias, traíamos a los artistas aquí, ellos estaban más o menos un mes, y luego producían obras, a veces no alcanzaban a producir obras, sino la residencia, la experiencia misma era el resultado de la residencia, no necesariamente una obra. Bueno, y lo que fuera, lo presentábamos allá en Bogotá, en la sala de proyectos de Flora. Así fue al principio. Luego construimos un edificio para talleres y entonces el proyecto se amplió
porque ya teníamos a veces hasta más de 20 artistas al mismo tiempo de todas partes del mundo que recibían una beca de un año para tener un taller, tener un programa de estudios independientes basado en la práctica y tener un estipendio mensual para ayudarlos con sus gastos. Entonces, ese proyecto siguió desde el 2016 hasta el 2019. El año pasado ya nos dimos cuenta que, o no nos dimos cuenta, digamos, habíamos tratado de persuadirnos a nosotros mismos de que Flora era sostenible, pero no lo era. Es un proyecto en donde todos los años teníamos que volver a comenzar a conseguir el dinero para conseguir las becas, y llegábamos a final de año y llegábamos siempre justos, pero teníamos que volver a comenzar a conseguir el dinero otra vez. No había como algo que pagara como los costos fijos. Entonces, para el 2020 dijimos, no vamos a seguir así porque nos vamos a reventar, vamos a tratar de hacer un programa que sea menos intenso, tanto para los artistas, que no sean 10 meses de estar aquí en Bogotá dejando pues su casa para venirse a vivir a Bogotá, sino que sea solamente 2 meses y que sea menos artistas, no 20, sino solamente 6. Y entonces hicimos el programa que se llama Movimientos. La idea era hacer uno de esos movimientos, que es como una salida de campo y una residencia en Bogotá luego, en el primer semestre y otro movimiento en el segundo semestre, pero el primero alcanzamos a hacer la salida de campo a la Sierra Nevada, pero luego la residencia pues no se pudo hacer. Ellos se devolvieron a sus países y luego hicimos una revista que es la que vamos a lanzar por la plataforma de la página de Flora, arteflora.org, el 22 de septiembre a las 11 de la mañana, de hora de Colombia. El programa Movimientos del segundo semestre nos tocó cancelarlo porque íbamos a viajar a diferentes regiones de Colombia y las comunidades nos pidieron que no fuéramos porque había peligro de contagio. Hablar un poquito de esas nuevas audiencias. De alguna manera, cuando uno piensa en las galerías de arte, y siempre esas galerías, pues a veces pensadas más para los coleccionistas, que muchas veces se pensó así en Colombia, ¿no? Las galerías grandes, etcétera, donde la gente tenía que ir muy, pues, elegante y obviamente todo eso genera una cantidad de filtros de acceso para algo que, pues, debería ser un derecho, ¿no? Que es el arte, en mi consideración, por supuesto. Y uno se pregunta, bueno, Flora que intentó de alguna manera y que intenta abrir esos espacios a otras comunidades, en otros barrios, en otros sectores y cambiar un poco ese lugar de centro y periferia del arte, pero también una cultura del coleccionismo, ¿no? Creo que ha habido varios intentos serios de parte tuya. Hay que reconocer que una de las personas que más ha intentado cambiar un poco esa lógica, si se quiere, un poco elitista en Colombia, ha sido tú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo están nuestras instituciones paradas frente a eso? ¿Por qué ha sido tan difícil también acceder y hacer que más gente acceda al arte, por supuesto, y a lo que significa de alguna manera prácticas artísticas? ¿Cómo cambian eso las vidas? Yo pienso que hay que familiarizar o sea, el público no se crea de un día para otro y uno no puede pretender que porque uno hace una actividad que a uno le parece que es muy buena, la gente va a ir porque pues el que no tiene un hábito de ir al teatro, pues no va al teatro nunca, el que no tiene hábito de ir a conciertos de música clásica, de música contemporánea, pues tampoco lo hace. E igual con el arte y más aún con el arte contemporáneo, que son lenguajes que a veces son difíciles y un poco crípticos. Entonces, yo creo que uno tiene que crear públicos para que esos públicos lo vayan acompañando con el tiempo y eso se hace a través de las instituciones, porque las instituciones permanecen en el tiempo, entonces son las que pueden planear a más largo plazo. Entonces, si uno tiene una programación en una institución, vamos a decir el Banco de la República o el Museo de Arte Moderno de Bogotá, durante mucho tiempo va habituando, va ayudando a educar el ojo, va habituando a un público a ciertas manifestaciones artísticas y va creando ese público que va acompañando el programa. Entonces yo sí creo que es importante abrirse. Ahora hay que decir que Flora no es una galería, digamos, no es una galería comercial, es un espacio independiente que vive de donaciones, de becas y de otro tipo de apoyos, pero no somos galería, digamos, que represente artistas que vendan el trabajo y tengamos una comisión. Nosotros vivimos básicamente de becas de benefactores que quieren apoyar artistas jóvenes de sus regiones, de sus países o simplemente de cualquier parte del mundo, y todo lo hicimos por convocatorias abiertas, con jurados
externos que nos ayudaban a seleccionar a los ganadores, y luego el dinero que conseguíamos lo dábamos para pues traer los curadores, historiadores, críticos, artistas que venían de tutores de los residentes. Pero en ese sentido, precisamente Flora se convierte en un espacio innovador, ¿no? Precisamente por no tener esa lógica comercial, digamos, la lógica comercial de las galerías. Y es sostenible, de alguna manera, este tipo de espacios en Colombia. ¿Estos espacios reciben el apoyo necesario? ¿O cuál es tu balance después de este tiempo? Mira, yo pensé lo siguiente, esto pasa no solamente en Colombia, sino en muchas partes, en Filadelfia, donde trabajé muchos años. eh, Uno consigue dineros para programa. O sea que hay becas que te permiten hacer, te pagan todo el programa que quieres hacer, pero es muy difícil conseguir becas para que te paguen el personal que va a hacer ese programa. Entonces, se presupone que hay unas personas que van a hacer un programa maravilloso, digamos una institución que hace un programa maravilloso, listo, les vamos a dar el dinero para que hagan el programa, pero ¿quién paga los costos básicos de la institución? Nadie los quiere pagar. Hay coleccionistas, amigos míos que me dicen, yo te doy dinero, pero yo no quiero que mi plata se vaya para pagar la luz. Entonces creamos un programa, ese programa está pagado por esa persona, pero de todas maneras hay que pagar la luz y hay que pagar el equipo y los costos fijos y todo eso, entre los impuestos. Entonces, eso nos pone entonces en una situación difícil. Entonces, o bien tenemos otros trabajos que paguen nuestro salario para poder dedicar pro bono nuestro tiempo, y eso lo hicimos al principio, pero después ya cuando dejé el trabajo que tenía en Tate para dedicarme solamente a Flora, y mi esposa dejó el trabajo que tenía en el Ministerio de Cultura también para dedicarnos los dos a Flora, pues Flora no, en realidad no estaba en capacidad de pagarnos, eh, digamos, lo justo. Y entonces trabajábamos básicamente, eh, pues, de la mejor manera que pudiéramos, pero es muy desgastante, no hay. Entonces, eh, muchas personas, por ejemplo, se quejan de que hay una beca ganan, digamos, del IDARTES o el ministerio, que paga hacer una revista o paga hacer una exposición, la producción, todo esto, pero no justifica la dedicación que tiene, digamos, un año de trabajo, si divides, porque la beca no te deja que te pagues honorarios. Entonces, las personas dicen, no es una cosa que yo vaya a hacer al lado y entonces no necesito pagar mi salario, es que yo realmente necesito pagar mi salario para poderme dedicar a esto. Entonces, allí habría que ver cómo ayudar a fortalecer las instituciones apoyándolas en ese tipo de cosas, porque si no las personas se van a desencantar, y cuando se les acabe el entusiasmo viene un choque de realidad. Y yo creo que esta pandemia ha sido choque de realidad para muchos que tenía la ilusión de sacar adelante un proyecto cultural. No importa, bueno, si hay que hacer, no importa, conseguimos la plata por otro lado, no importa, no me pago sueldo este mes, pero después de un año de gastos y pocos ingresos, son muy pocas las instituciones, solamente van a sobrevivir las más robustas, las débiles seguramente van a desaparecer, y pues eso es una lástima porque había mucho esfuerzo invertido, y no todas son economía naranja, no todas son productos, industrias culturales que van a producir dinero. Muchas no producen dinero, gastan dinero, pero sí producen cultura y producen, digamos, un capital cultural que es muy importante para el país. ¿Cuál ha sido la política de los últimos gobiernos en el sector de cultura, digamos, un gestor como usted, que ha tenido que sacar muchas veces plata de su mismo bolsillo, como cualquier gestor en Colombia, apostándole a proyectos culturales? ¿Cómo es ver de alguna manera el dinero o los recursos que se destinan a la cultura y pues conectándola totalmente a la educación aquí en Colombia? ¿Cómo se ha sentido algún cambio? ¿Se ha sentido algún Oh, avance?
Sí, yo pienso que, por ejemplo, con la ministra Mariana Garcés se hizo un buen trabajo. En general, tanto IDARTES como el Ministerio de Cultura hacen, pues tienen esas bolsas de estímulos que ayudan para que muchísimas personas, espacios independientes, curadores, artistas, puedan desarrollar sus proyectos. Me parece que de todas maneras habría que tratar de fortalecer mucho más, eh, digamos, ayudar a fortalecer las instituciones para que puedan permanecer en el tiempo, las instituciones pequeñas, quiero decir. Eh, ahora, pienso que se podría hacer más, por supuesto, pero yo pienso que de todas maneras no hay que desconocer todo lo que se ha hecho, porque lo más fácil es decir aquí no hay nada, cuando en realidad si uno va a Centroamérica o va a muchos países de América, de Sudamérica, dicen ustedes deberían estar agradecidos por todo lo que hay, porque aquí es que no hay es nada. Entonces hay que ponerlo en perspectiva también, porque yo sí creo que hay pues una voluntad de personas muy pilas que han estado allí al frente de las instituciones durante todo este tiempo, asegurando que haya un apoyo a las artes. O sea, siempre se podría hacer más, pero hay que reconocer lo que se ha hecho. ¿Puedes contextualizar un poco esto de América Latina o de Sudamérica y hablar a qué te refieres con que en Colombia hay más de algunos países o somos de los mejores en la región? Como sí me interesa esa pregunta un poco más. Bueno, por ejemplo, hay países como Brasil que tienen leyes como la ley Rouanet que permite que las empresas destinen dineros para la cultura y los desgraven de impuestos. Entonces hay un comité y eso permite que instituciones como la Bienal de Mercosur, la Bienal de Sao Paulo, puedan funcionar porque son dineros grandes que vienen de empresas eh, eh, que destinan parte de los dineros que pagarían como impuestos a causas culturales. Hay otros países como Chile que tiene el Fondart, que es un gran fondo rotatorio, en donde la gente aplica según proyectos, hay un banco de proyectos y se van asignando los recursos según los méritos de los proyectos, y hay un comité que asigna esos recursos haciendo un análisis de cada proyecto. Pero hay países donde no hay esa infraestructura y entonces los artistas pues no tienen y los creadores no tienen a dónde aplicar para ganarse una beca, para ir a algún sitio o ganarse un dinero para publicar un libro o para hacer una exposición, como sí sucede acá, por ejemplo, en Colombia, que hay becas, estímulos para la creación en diferentes áreas, unas muy específicas, desarrollo de proyectos online o de proyectos editoriales o lo que sea, a los cuales la gente puede aplicar. Cuando uno piensa en esto que se llamó hace unos años el boom del arte colombiano, en Arbo y también la cantidad de gente que trae a América Latina y de Estados Unidos, y bueno, y también la presencia de Colombia como invitado en la Feria Arco de España, Oscar Murillo, pues detonando en Londres, en estas galerías grandes, tú mismo dirigiendo la colección, me corriges, de América Latina de la Galería Tate de Londres, que es pues una de las instituciones más importantes del Reino Unido en materia de arte contemporáneo. Pero ya viendo un poco, y quizás la pandemia que sirve un poco para ver quizás en distancia y reflexionar de qué es lo que ha sucedido, qué es de todo eso, cuáles son las conclusiones un poco de eso, cuál es el rol de Colombia hoy en el mundo, digamos, particular del arte contemporáneo, en el mundo de las artes visuales. Hay un lugar más, somos muy triunfalistas. Aquí también es cierto que Colombia es usualmente muy triunfalista. No hemos clasificado al mundial, ya sentimos que ganamos, entonces, de alguna Somos manera. triunfalistas y derrotistas, o somos los mejores o esto ya no sirvió para nada, ¿no? La gente dice, Nairo, si no ganó todo, entonces es que no ha ganado nada y ya está quemado, ¿no? También tenemos ese péndulo. Yo pienso que el Exacto. famoso boom del arte colombiano fue un boom de visibilidad, o sea, la gente no venía aquí por toda la situación de violencia, cuando esa percepción de la situación de violencia de Colombia dejó de ser tan fuerte, la gente comenzó a venir y comenzó a ver una escena súper vital, sólida, con artistas muy buenos de muchas generaciones, de los cuales nunca habían oído hablar porque pues no venían, ¿no? Entonces cuando la gente comenzó a venir, no es que hubiera un boom en el sentido de que aparecieron unos artistas que nunca habían estado ahí, no, todos esos artistas habían estado ahí, nosotros los conocíamos, pero ellos no. Entonces eso fue
eso fue, digamos, la razón de ese boom del arte colombiano fue la visibilidad internacional por primera vez. Ahora, ¿qué quedó de allí? Creo que quedó mucho, quedó un conocimiento de la escena internacional de lo que está pasando acá, la inserción de muchos artistas, muchísimos. Antes tal vez solamente Fernando Botero de una generación anterior y Doris Salcedo de la generación, digamos, de lo que llamaríamos de arte contemporáneo, tenían un reconocimiento internacional, eh, pero ahora hay una lista larguísima de artistas que también lo tienen, de pronto no al nivel de Doris, que realmente es una de las personas, de los artistas más conocidos en la escena internacional, no digamos ya ni siquiera artistas latinoamericanos, sino es uno de los artistas más conocidos en el mundo, pero sí muchísimos otros artistas de muchas generaciones, desde Beatriz González, Óscar Muñoz, Miguel Ángel Rojas, Juan Manuel Chavarría y otros, pasando por Murillo que tú evocaste, que en realidad pues, no se formó acá, pero de todas maneras podemos considerarlo como un artista colombiano, a artistas de otra generación más joven como Johanna Calle, Mateo López, Nicolás París, Gabriel Sierra, por mencionar solamente algunos, que también están de manera consistente teniendo exposiciones dentro de Colombia y por fuera, bienales importantes como, como eventos importantes como bienales y exposiciones colectivas en museos, etc. Bernardo Ortiz, Juan Fernando Herrán, son muchísimos que tienen una carrera internacional, que trabajan con galerías internacionales también. Todo eso, creo yo, quedó de ese años del boom, digamos, de mediados, de finales de los 90 a mediados de los 2000, eh, donde comienza y luego se consolida en los últimos 6 años por ahí. Entonces sí quedan cosas allí, también hay montones de curadores jóvenes, historiadores y otra gente trabajando allí en muchas partes, en instituciones, dirigiendo instituciones en México, en Francia, en Estados Unidos. Y entonces todo eso hace que sea una escena mucho más plural también, porque antes era como había un curador, había un artista, había como de uno de cada un ciclista o un boxeador. Yo creo que ya Colombia está en otro lado, donde puede haber una escena más plural y no hay un solo periodista que domina la escena, ni un solo ciclista, ni un solo artista, sino son muchos y no son una escena, sino muchas. Muchas veces son escenas diferentes, no, donde se mueve este no tiene que ver con la escena donde se mueve el otro y eso no pasa nada, son ámbitos diferentes. Pensando en Doris Salcedo y en su trabajo sobre la memoria y sobre la violencia, que es pues, muy conocido, y también sobre estos años en donde pues, el arte colombiano y los artistas, los curadores han tenido un lugar más importante, también al mismo tiempo que avanzaba un proceso de paz. Y uno se pregunta, y quiero que nos cuentes desde tu punto de vista, ¿tuvo algo que ver este proceso de paz en también esas posibilidades para el arte, para la internacionalización de la cultura colombiana también y de una apertura también cultural? Y si es así, ¿qué puede tener, qué efectos nocivos o qué efectos puede tener esta nueva escalada pues, de conflicto que vive Colombia, que pues ya es reconocido internacionalmente? Vemos en el Tour de Francia todos estos avisos de colombianos denunciando un genocidio y también bueno, pues está claro que estamos viviendo casi 2 masacres diarias, estamos ya para ganar el Guinness en masacres. Entonces, ¿qué significa todo esto para la cultura y para el sector tuyo? Y también con este nuevo nombramiento tuyo en Sydney, ¿cómo es eso? ¿Cómo es dialogar con esos contextos? Sí, bueno, yo pienso lamentablemente el proceso de paz no le dieron una oportunidad de ser implementado porque tuvo resistencia desde cuando estaba siendo negociado, desde cuando se estaba casi listo, hasta cuando se firmó y luego ya hubo un cambio de gobierno y este gobierno pues, eh, si bien no desconoció de manera formal los acuerdos, lo que hizo fue, no dio las bases para que, o las condiciones para que hubiera
una verdadera implementación, porque finalmente aquí este país es un país muy desigual y con un montón de problemas, y había que dar las condiciones para que se pudiera implementar ese, ese acuerdo. Entonces, lo que estamos viendo ahora pues, es el resultado de no haber apoyado ese proceso que nos ha costado tanto esfuerzo, tantos años. Yo nací en el 62 y toda mi vida había estado en un país en guerra, pues sigo estándolo, pero digamos que el proceso de paz parecía ser el inicio de un cambio importante para este país, pero sabemos que hay gente que es radical y que no quiere darle la oportunidad a que haya una reconciliación en este país. Ahora, con respecto al arte, pues el arte siempre es un reflejo de la sociedad en donde están esos artistas inmersos y, muchos artistas han reflejado en su trabajo todas las desigualdades, problemas, incluyendo problemas de narcotráfico, violencia asociada a ella y a lo político. Y de pronto parecía en algún momento, no sé, creo que alcancé a decir que de pronto había una generación que había pasado por, por lo político y había, eh, digamos, reflexionado sobre ello. Había una que había pasado como al lado y no le había interesado ese tema y había desarrollado su trabajo por otro lado. Y había una generación que había nacido un poco, había nacido como artista, digamos, un poco después de que esas preocupaciones fueran tan, o sea, esa situación fuera tan difícil y tan álgida, y de pronto ya no sentían que eso reflejara como sus intereses como artistas, y pueden coexistir esas tres cosas. Yo pienso que la situación donde estamos ahora es gravísima, seguramente el arte estará recogiendo esto en su momento. Y ahora, no sé si la segunda parte, ¿qué tiene que ver, digamos, con mi trabajo en Sydney? Pues yo estoy apenas desarrollando la propuesta. Seguramente habrá artistas que tocarán los temas que yo quiero tocar y en ese sentido tendrá sentido que los invite a este proyecto, pero ahora es todavía muy temprano para poder decir hacia dónde me va a llevar ese proyecto, porque yo escogí un equipo de curadores locales allá en Sydney con los cuales voy a desarrollar mi propuesta original y de tal manera que como se va a desarrollar en esa interacción allá en Sydney con los problemas que hay allá, cuestiones de relación con lo indígena es muy fuerte allí porque la cuestión indígena está muy lejos de ser resuelta en ese país, están hechos a un lado, pero se tiene como plena conciencia de que todo el mundo vive en las tierras ancestrales de otras personas. Entonces, eso seguramente va a informar el desarrollo de mi proyecto y ya miraré allí, una vez que el proyecto se perfile de una manera un poco más clara, si hay algunos artistas con los que he trabajado o no de aquí de Colombia cuyo trabajo entra en resonancia con esos temas. Bueno, José Roca, muchas gracias por esta entrevista. Continuamos pues ya casi finalizando. Quiero preguntarte cuáles son los centros de tu proyecto para, digamos, la Bienal de Cine en 2022. ¿Cuáles son las propuestas que vas a llevar? Y bueno, también cómo se va a reflejar el ser un curador colombiano y venir de la historia también política y social de este país. ¿Cómo se va a reflejar? ¿Si va a tener algún reflejo? ¿Cómo va a ser esa perspectiva en Sydney, que es pues al otro lado del mundo? Sí, ellos me escogieron a partir de un proyecto que yo hice que está a su vez inspirado en varios de los proyectos recientes que he hecho. Una de las cosas que va a ser importante es que no voy a trabajar solamente con arte, sino va a ser una propuesta mucho más amplia que incluye diseño, objetos, cultura material, eh, por un lado. Por otro lado, no vamos a hablar de artistas, sino que vamos a hablar de participantes, porque además de los artistas y otros creadores, también habrá voces de gente del común, gente como decimeros, cantadoras, eh, raperos, gente que puede contar, gente de las comunidades con las cuales trabajaremos, que pueden contar sus historias, sus experiencias directamente para la cámara sin necesidad de la mediación de un artista.
también será una exposición pensada como una experiencia, como son la mayoría de las exposiciones que yo hago, o sea, que no están concebidas en la mente y luego articuladas para un espacio, sino que están concebidas en la relación entre las obras dentro de un espacio para un público, de tal manera que hay una conciencia de que hay una experiencia no solamente visual ni intelectual, sino corporal, de que uno entra a una sala y ve algo y siente algo, oye algo, huele algo, y hay una cierta dramaturgia. Entonces va a ser una exposición que tendrá ese tipo de componente. Y bueno, una conciencia constante de los saberes ancestrales, de las tecnologías ancestrales, una conciencia constante de, digamos, de cuál es el costo ambiental de hacer la exposición. O sea, va a ser una exposición que reflexiona sobre su propia huella de carbono y cómo hacer para minimizarla, para ser más racionales en la forma como hacemos exposiciones. Entonces, eso estará presente allí. Estaremos mirando a los territorios y más específicamente los cuerpos de agua como los medios de subsistencia, pero también como los posibilitadores de las empresas coloniales. Hace poquito estaba muy interesante el Museo del Río Magdalena, y el Río Magdalena toca como al 80% de la población de este país. Es impresionante esa cuenca, lo que recoge en sus 1540 kilómetros de longitud, es realmente un retrato de este país. Entonces, hay muchas otras cuencas en el mundo que también están ligadas con la vida y también la lucha de estos países por los cuales pasan, y eso es una cosa que vamos a estar mirando. José Roca, muchas gracias por tu tiempo. Quiero invitar, obviamente, estar muy pendientes de esa Bienal de Sydney y de las propuestas que traes y que vas a llevar. Una alegría, de verdad, que pues en este tiempo de noticias no tan chéveres tengamos una noticia buena. Y además, bueno, que te despidas recomendando un libro y recomendando una canción. Eso es nuestro sello del programa, ese es el final. Hay Entonces, cortito, te puedo recomendar el libro que me estoy leyendo, que es una compilación de ensayos que se llama What About Activism? O sea, ¿y qué pasa con el activismo? Que es un seminario que organizó la Escuela de Museología, de Curaduría, perdón, la maestría en Curaduría del School of Visual Arts en Nueva York. El editor es Steven Madoff. Es un libro bien interesante donde hay textos de curadores, historiadores y otros profesionales del arte sobre qué es el activismo desde el arte hoy en día. Y una canción, bueno, he estado oyendo muchísimo un clásico de África, es una canción que ha cantado mucha gente, Miriam Makeba, pero la versión de Angelique Kidjo me encanta, que se llama Malaika. listo, nos vamos con Malaika de Angelique Kidjo. Y bueno, muchísimas gracias y alegra a Steven Madoff. Y bueno, esperamos que te vaya muy bien en Sydney y seguir hablando, José. Muchas gracias y Bueno, gracias a felicitaciones. ti. Bueno, muchas gracias por el interés. Que estés muy bien. Chao. Gracias a Chao. todas y todos por estar conectados. Hasta un nuevo episodio de Directo a Reds. Nos vemos.